iglesias de Cristo aquí, en Tarrasa y en toda España, que de verdad son del Señor, para que el Señor levante su iglesia y haga su obra esta última, porque está claro que en los tiempos que estamos viviendo no podemos seguir demasiado tiempo así, lo que el Señor quiera. Tampoco sabemos todos que tampoco podemos decir, ya queda un año, quedan 2 años para que el Señor regrese, para el arrebatamiento. No lo podemos decir, pero sí que puede ser en cualquier momento, y Dios dijo que eso sabía el Padre y Él lo hará cuando Él lo tenga que hacer. Pero nosotros tenemos como iglesia, como esta parte de cuerpo aquí que estamos, estar preparados para ese momento y para también lo que pueda acontecer antes. Ya venga más dificultad o menos, ya venga un avivamiento, un despertamiento local, grande, pequeño, ya venga lo que Dios quiera que venga, ya venga frialdad a muchos creyentes, tenemos que estar listos desde ya, todo el tiempo, porque cuando venga el Señor, como dice, creo que es en Eclesiastés, las obras de aquí, ya se acabará. Uno cuando está muerto ya, lo que ha hecho en vida ya acabó, ya pasamos a otra vida, pasamos a la eternidad y allí ya lo que Dios dice la palabra, que lo que hayamos obrado, lo que hayamos hecho, lo que hayamos sembrado, es lo que habrá quedado. Entonces tenemos que orar para que Dios levante esas iglesias, y a las iglesias que nosotros podamos pensar que no son verdaderas o que están haciendo mal, más que criticarlos, tenemos que orar para que el Señor también quite lo que nos sirve, aunque sabemos que está escrito que en los últimos tiempos habría más confusión que nunca. Por lo cual nuestra oración tiene que estar, porque la oración tiene mucho poder para mover la mano de Dios, porque Él lo ha dicho así. Tenemos que orar para que Dios quite todo aquello, pero es inevitable en parte, sobre todo para que Dios levante lo que es suyo, pero es inevitable. Siempre ha habido la cizaña y el trigo, y siempre va a haber iglesias que se desvían, y nosotros tenemos que estar, como dice la palabra, pendientes de no desviarnos de la salvación verdadera. Yo también quería deciros, hablando también de todo esto que ha dicho el Roger y del orden y todo, que hermanos, nosotros que llevamos bastante trayectoria, aunque hemos vivido un episodio un poco difícil últimamente, esto el Señor nos ha dado una oportunidad para agarrarnos más a Él, para saber realmente quién es la cabeza en nuestra vida, que es Cristo y que nos ha dado su Espíritu Santo, y para hacernos más fuertes para todo aquello que pueda venir de la índole que sea, en el área que sea, que pueda venir a nuestra vida, que pueda venir al mundo, para estar fuertes y depender solamente del Señor. Tenemos que estar preparados para eso. Y todo lo que hemos aprendido bien y todo el orden que hemos tenido siempre lo tenemos que continuar, como decía Roger. Y una cosa que os quería comentar antes del tema es que todas aquellas personas que nos hayan podido hacer daño, ya sea la congregación, ya sean de hermanos que ahora no están aquí, ya sea por lo que nos ha pasado, ya sea porque hayas tenido algún problema con algún hermano, yo os aconsejo, hermanos, y siempre lo hemos dicho, que primero que lo pongas en oración, porque somos prontos para hablar, rápidos para hablar, para sacar lo que hay dentro, y ahí muchas veces metemos la pata, yo el primero, ¿no? Ponerlo en oración, pero sobre todo, hermano, yo os amonesto y os exhorto en esta mañana que cuando hablemos de problemas que tenemos con hermanos, problemas que hayamos tenido con otros hermanos o con lo que nos ha pasado recientemente en la otra congregación, de la ruptura y todo lo que pasó, o lo que vivimos, no lo habléis delante de vuestros hijos, por favor. No habléis cosas delante de vuestros hijos, adolescentes o pequeños, no habléis delante de ellos. Háblalo con tu esposo, con alguien cercano, pero háblalo para abrir tu corazón o para que otra persona te ayude o para que se pueda orar por eso. No cojamos rencor hacia nadie. Y aunque las personas hayan obrado mal, dice la palabra que Él es el único que puede juzgar, el único que puede condenar, y a su debido tiempo Él es el que tiene la venganza en todo. Pero nuestros hijos, nuestros adolescentes, estamos viviendo en una época muy difícil, con mucha dificultad, que hay mucha maldad, que hay mucho egoísmo, que hay mucha diversión, hay mucho ocio, que no es malo como todo, porque hoy el tema que quería hablar era de cristianos equilibrados, si Dios lo permite. No es malo muchas cosas, pero siempre el equilibrio en todo. Pero ¿qué sucede? Que como hay al alcance muchas más cosas, nuestra juventud ahora les cuesta mucho tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y como esta mañana yo le comentaba a mi esposa, porque me acordaba de tantos creyentes, y muchos de ellos que Dios usó, como Juan Wesley, Charles Finney, que no digo todos estos que estoy diciendo que les haya pasado, pero a muchos de ellos, gentes de avivamiento,
hombres de Dios tremendos que Dios usó. Me recuerdo que la mayoría de ellos, yéndose a las iglesias, grupos de oración, todos los domingos, habiendo la escuela dominical, sabiéndose la palabra incluso teniendo temor de Dios, de si ir a un partido de fútbol o de hockey o de lo que sea, que a lo mejor no estaba bien, como siempre ha pasado, ¿no? Estas personas, muchos de ellos se convirtieron a Dios a los 20, 21, 23 años, no antes. Entonces, eso quiere decir que muchos de nuestros hijos y muchos de nuestros adolescentes es muy probable que aún no hayan tenido un encuentro con el Dios vivo, por lo cual todo lo que hablemos, aunque pueda ser justificado, aunque alguien te pueda haber hecho mucho daño, si ellos lo escuchan, le va a hacer una barrera en contra de Dios, porque al final el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra, pero si la persona tiene en su mente que los evangélicos estamos divididos, que el mundo cristiano no es lo que parece, que las familias no es lo que hay, que aquel hermanito, que aquel, y luego entre los jóvenes y los adolescentes, ellos no son maduros como nosotros, ellos no tienen a lo mejor al Señor profundamente como nosotros, y si aún así han nacido de nuevo, no tienen una experiencia y una madurez. Entre ellos van a hablar lo que han escuchado de nosotros los padres y de los adultos, entre ellos van a juzgar, entre ellos a lo mejor van a hacer, como dice en el mundo, bullying, ¿no? Entre ellos a lo mejor van a comportarse por lo que ven entre nosotros, por las divisiones. Entonces es mejor no encubrir el pecado, no. Lo que tenemos que ser sabios. Todo aquello que esté mal lo tenemos que hablar, pero hablar entre los adultos, orar, venir a los responsables o personas maduras cuando hay algo que no está bien. Y ya como segundo también deciros que el testimonio que tengamos nosotros ahora, igual que el orden, ¿no? El orden que se nos ha enseñado bastante orden en nuestra congregación, de la que venimos la mayoría de nosotros. Ese orden ahora está en nosotros y ha sido una cosa buena. Pues de la misma manera tenemos que ahora que mantener ese buen espíritu de no hablar mal de los demás, de ser sabios, de no juzgar inadecuadamente, de ser de personas que perdonan, de buscar la integridad, la sinceridad, como hablábamos hace un tiempo atrás, para que los que vengan puedan ver eso en nosotros, para que la gente que venga a esta congregación se pueda acoplar a lo que siente aquí. Y muy importante, para que el amor de Dios pueda fluir, porque el amor de Dios fluye cuando hay sinceridad, cuando hay humildad, cuando hay entrega, cuando hay perdón entre los hermanos. Por lo cual yo os pido, hermanos, y os exhorto en esta mañana, que si alguno tiene algo contra alguien, que no se lo guarde. Incluso si no lo has dicho a nadie, si no has murmurado, está muy bien que te lo hayas guardado para ti, pero que no lo guarde en su corazón, que pida ayuda, que lo intente resolver, porque muchas veces el enemigo se mete. ¿Por qué creéis que hay tanta división en todo lugar? Desde las familias, desde los matrimonios que están sufriendo como nunca se ha visto, hasta las iglesias. ¿Por qué hay tanta división? Realmente es porque, la raíz del problema realmente es porque aquel hermano ha hecho algo tan gravísimo, o aunque lo hubiera hecho, eso es un síntoma para que nosotros como cristianos, como teniendo al Señor, no seamos sabios cómo afrontar ese problema, cómo orar, cómo creer en el poder de Dios, cómo pedir ayuda para que ese problema se pueda solucionar, o cómo llamarle la atención si realmente hay un hermano que está haciendo algo mal. ¿No sería mejor que habláramos, que dijéramos, si no te atreves a hablar con la persona, pues a lo mejor hablar con alguien maduro o con los responsables, para que podamos confrontar cualquier cosa, para, como dice la palabra, para que el diablo no nos coja ventaja? Ninguno de nosotros tendríamos que tener nada contra alguien, pero puede pasar porque somos humanos. Depende del carácter de cada uno, depende de cada uno como es. Hay gente, por ejemplo, yo tengo clientes que se lo toman todo como a guasa, clientes del trabajo, y les he preguntado a sus esposas, ¿alguna vez te has enfadado con tu marido? Y dice, no. Tú dices, ostras. Dice, lo único que me molesta es que se lo toma a toda risa. Bueno, hay personas que se toman las cosas como, no le dan importancia. ¿Me entendéis? Cada uno es diferente. A lo mejor luego lo lleva por dentro, en otra área. Pero es bueno que no haya nada dentro de nosotros y que nos conozcamos a nosotros mismos, si puede haber un poquito de rencor, un poquito de malentendido con algún hermano. Lo suyo sería que la misma persona fuera el hermano, fuera sincero, porque la sinceridad, igual que la humildad, es un arma tremenda que el diablo aborrece, porque ahí él es descubierto y entonces Dios empieza a trabajar. Pero cuando nos escondemos, cuando albergamos algo contra alguien, sea con razón o sin razón, durante un tiempo el enemigo va trabajando, y si encima hablamos con otra persona, pues ¿tú sabes lo que me has hecho el hermano? Pues no, vea lo que me ha hecho. ¿Has visto aquello que ha hecho? Si encima vamos hablando unos a otros, el enemigo va tejiendo una red maligna
y se va entrometiendo, y Él es el que hace luego las divisiones en la iglesia. Entonces, bueno, era esta pequeña exhortación de que tenemos que evitar todo esto, porque aquí hemos venido a glorificar a Dios. Y realmente, como dijimos la pasada vez, creo, está muy bien, venimos aquí a adorar a Dios, a llenarnos del Señor, a que el Señor nos transforme, a que nos haga mejor personas, sobre todo mejor creyentes, a llenarnos más del Espíritu Santo, porque al final lo primero del cristiano es la vida espiritual, más que todo lo otro. Cuando Cristo es nuestro centro, que si ahora lo hablaremos, cuando tenemos comunión con Dios, Él equilibra nuestras vidas. Pero si buscamos primero lo espiritual, Él equilibrará todo lo demás. Pero aún así, tenemos que buscar equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para comenzar, bueno, el equilibrio no es una palabra que yo realmente, para seros sinceros, sabéis que, y doy gracias a Dios por todos los que estáis colaborando y ayudando. Ayer estuvimos haciendo bastantes tareas abajo. Hay mucha ilusión, hay mucho deseo, pero hay muchas cosas que hacer. No he tenido demasiado tiempo, la verdad, para prepararme. La palabra equilibrio o personas equilibradas no es una palabra que esté en la Biblia. En el sentido de que te diga, no, el equilibrio es así, la palabra equilibrio significa, no, es un decir, es una manera de decir dónde tenemos que estar los creyentes en diferentes áreas de nuestra vida y en diferentes áreas de la doctrina, en este caso sería la Iglesia. El equilibrio en verdad es quedarse en el centro, no ir a los extremos. La definición no la he apuntado, creo que era cuando algo está equilibrado es porque hay dos fuerzas contrapuestas por un lado y por otro y mantiene esa cosa en el centro. Pero en sí ese significado no es el que yo quería hablar hoy, sino hablar de qué malos son los extremos, qué malo es hacer énfasis en diferentes áreas de enseñanza, de doctrina o de áreas de tu vida que te vuelcas más a un área que a otra y te puedes desequilibrar y te puedes sacar del centro que es Cristo en nuestra vida, que puedas poner énfasis en una parte de la palabra y olvidarte de la otra. Pero antes, hablando de la oración, que también es muy importante para el equilibrio de la Iglesia y de nuestras vidas, voy a leer un testimonio, es antiguo, pero bueno, de lo que es el poder de la oración, de lo que hace realmente. Y os quería comentar a vosotros como congregación que la oración que se está haciendo, estamos haciendo todos los hermanos, como decía el Ruller el viernes, verdaderamente se está viendo la mano de Dios. No porque oremos bien, no. Porque hasta para orar necesitamos la ayuda de Dios. Porque Dios se manifiesta cuando se cumple lo que Él ya había destinado del principio de los siglos. Y Él había dicho que el principio que Él había establecido es que su pueblo ore para que aquellas cosas que están en el corazón de Dios que Él quiere hacer se hagan. Y cuando su pueblo no ora, Dios puede retrasar todo lo que Él quiere hacer. Que yo no digo que Dios no es soberano y que si Él quiere saltarse lo que se quiera saltar, puede hacer lo que quiera. Pero la historia del cristianismo está más que escrita y más que claro que la mayoría, o si no todos los avivamientos que han habido, ha sido cuando un pueblo se ha puesto a orar, seguramente movidos por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo lo quería hacer. Pero el pensamiento de una iglesia o de nosotros los cristianos de decir, como Dios ya sabe lo que va a pasar, yo no siento de orar, eso es que no es la voluntad de Dios que ores, que Dios ya hará lo que Él quiera, Él es soberano, está totalmente equivocado. Nosotros tenemos que orar para que la voluntad que Dios quiere hacer se haga. No porque tengamos poder, no, porque Él lo ha establecido así. Él ha dicho que su iglesia ora, su pueblo ora, creyendo con fe, como hay que orar, y Dios obra. Entonces, que Dios nos ha traído ya aquí a la congregación, a este lugar, tenemos que tener en cuenta el propósito de esta congregación, como de cualquiera que quiera andar en la sana doctrina y que quiera andar en los caminos de la piedad que dijo Jesucristo. Tenemos que seguir orando, ahora que Dios nos ha abierto puertas y nos ha traído aquí, y tenemos que buscar la manera de seguir esa oración constante para que se siga haciendo la voluntad de Dios y sobre todo para que Dios traiga almas y personas, primero que nos capacite para que podamos ayudar a esas personas, que pueda traer a que el Espíritu Santo pueda trabajar con ellas primeramente, pero que nosotros seamos maduros para poder ayudarlos en las áreas que necesiten y que vean ese ejemplo que hablábamos antes, ese testimonio de que estamos todos unidos, que no hay discordia entre nosotros y que si la hay, vamos a obrar sobre ello, vamos a cortarla, vamos a ser sabios, vamos a hablar unos con otros para que el enemigo no coja ventaja, porque la idea
o el propósito que Dios tiene en su corazón es la salvación de las máximas personas posible. Y las personas tienen voluntad propia. Y aunque están esclavizados por el pecado y atados por el diablo, y mucha gente no quiere vivir en el pecado que vive, no quiere. Realmente ellos quieren ayuda en su corazón, en su interior, aunque a lo mejor hablas con ellos y te dicen que no, ellos quieren ayuda, ellos quieren tener lo que nosotros tenemos en su interior, pero es necesario que oremos para que el Espíritu Santo aleje la oscuridad que hay alrededor de sus vidas, para que ellos puedan sentir la necesidad que tienen de un Dios, de un Salvador, que es Jesucristo, para que redima sus pecados y se puedan quitar ese peso tan grande que hay en sus vidas, que ellos a lo mejor ni se dan cuenta. Ellos a lo mejor les predicas del Evangelio y te dirán que no creen. Te dirán que la religión es mala, que están cansados, que ha hecho mucho daño a la religión en todo el mundo durante muchos siglos, pero en su fondo muchos de ellos necesitan del Señor. Y aún así, sabemos que no es de todos la fe, pero aún así tenemos que orar para que aquellos que Dios llama, aquellos que Dios conoce, aquellos que Dios quiere añadir a su iglesia sean añadidos. Que no nos diga el Señor como congregación o como hijos de Dios, que por nuestra falta de oración hubieron personas que no pudieron entrar al reino de los cielos, porque nadie les habló, sino porque los misioneros han tenido siempre durante toda su época o toda la historia tantos anhelos, tanta carga, tanto deseo de llevar el Evangelio a esos lugares que no se conocía, para que tuvieran oportunidad de escuchar y de escoger si querían esa salvación gratuita, que es por gracia de Dios, porque siempre ha habido esa carga. Por lo cual nosotros tenemos que ser responsables con el tema de la oración. Y yo sé que muchos de vosotros no tenéis mucho tiempo entre semana. Y esto no es ni muchísimo ni menos, todo lo que hacemos aquí es voluntario, porque es la manera de que se haga de corazón. Pero sí que os hago también esa exhortación de intentar, aunque sea una reunión a la semana, ya sea de las 3 que hay de lunes a miércoles, o la del viernes a las 7, intentar venir los que se puedan, los que estén cerca, porque es muy importante que estemos unidos, es muy importante la unidad en la oración. Yo sé, como creo que le decía al hermano Quintín antes, esta mañana, que yo sé que hay hermanos aquí que oran de corazón en sus casas y no hay problemas para ellos. Ya sea donde sea que oren, ellos oran de corazón y están aquí en la obra, en lo que Dios hace, y están uniéndose las oraciones. Eso está claro, pero yo también sé que hay muchas personas entre nosotros que necesitamos venir a la oración. Es como aquello de la gente, ¿no?, en el mundo que a veces, a mí me ha pasado, que quieres aprender de algo, en el caso mío de mi oficio, hacer un curso de algo para especializarme en algo, y lo quiero hacer por internet o lo quiero hacer leyendo un libro y al final no lo hago, me cuesta un montón. Por falta de tiempo quizás, por falta de organización, pero alguna vez que me apuntaba a pequeños cursos de 200 horas o cosas así en el gremio o lo que sea, el hecho me ha costado ir. He tenido que trabajar, he tenido que plegar antes, a lo mejor he llegado 10 minutos tarde, pero al final he ido al curso porque lo he pagado y me ha costado dinero. Y cuando ha acabado el curso he dicho, ostras, valía la pena, he aprendido un montón, necesitaba aprender cosas. Entonces es como una imposición que uno se hace, pero de buena gana para poder aprender. La oración entre nosotros es lo mismo. Si te cuesta orar en casa cuando estás aquí, yo no te estoy diciendo que no te va a costar, porque la oración también es algo que es un estilo de vida, es una forma de vivir del cristiano y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo constantemente para que la oración sea una delicia, para que la oración sea la voluntad de Dios, para que no sea algo rutinario, está claro. Pero en unidad el Señor nos ayuda mucho. En unidad el Espíritu Santo se suele derramar más fuerte. En unidad el Señor incluso puede hablar, puede poner algo a uno de los hermanos que estamos reunidos. Puede haber una palabra, puede haber una ayuda, puede pasar cosas que no nos imaginamos. Y verdaderamente ha pasado muchas cosas desde que estamos, desde el agosto, luchando con todo el problema que hemos llegado a tener y con la entrada a esta congregación. Han pasado muchas cosas que hemos dicho, otras que a lo mejor nos han dicho, viendo la mano de Dios. Pero ahora me gustaría que, como congregación, nos enfocáramos en la salvación de almas, que el Señor traiga almas realmente con necesidad y que creyéramos que la oración tiene poder para que esto sea hecho. Voy a leer un testimonio. Bueno, son 2 o 3. En este caso es de Moody, el famoso predicador Moody. Dice, Moody ofrece de nuevo una ilustración sobre el poder de la oración. Estando en Edimburgo, un amigo me señaló a un hombre al tiempo que me decía, ese hombre es presidente de un club ateo. Fui, me senté a su lado y le dije, esto es el famoso predicador, mi amigo, me alegra verle en nuestra reunión, ¿está preocupado por su alma?
Dice, yo no creo en el más allá, le contestó secamente. Bueno, solo arrodíllese un momento y permita que ore por usted. No, yo no creo en la oración, me respondió aún más áspero. Me arrodillé a su lado mientras él se sentó. Esa vez lo tomó como algo muy divertido. Un año más tarde, le encontré nuevamente, le tomé por la mano y le pregunté, ¿Dios no ha contestado aún mi oración? Y el hombre dice, ya le dije que fracasaría, porque no hay Dios. Si cree que hay un Dios que conteste la oración, entonces pruebe de orar por mí. Bueno, ahora mismo hay muchos orando por usted, y el tiempo fijado por Dios llegará, le dijo Moody. Y yo creo que usted será salvo, de una palabra de fe. Algún tiempo después recibí una carta de un abogado de Edimburgo diciéndome que mi amigo infiel se había convertido a Cristo y que 17 miembros de su club ateo habían seguido su ejemplo, porque Moody le dijo a muchos de sus hermanos de la congregación que oraran por este hombre. Y pasó un año, pero Dios contesta. Dice, yo no sé cómo Dios contesta la oración, pero lo que sé es que lo hace. Dice, vengamos con ánimo delante de Él. Y es que para el hombre y la mujer que están familiarizados con Dios y que saben cómo orar, no hay nada extraño en esta clase de respuesta a las oraciones. Ellos están seguros de que han sido oídos, puesto que han pedido de acuerdo con lo que saben que está en la mente y en la voluntad de Dios. Otro ejemplo, Robert Louis Stevenson nos cuenta una viva historia de una tormenta en el mar. Los pasajeros estaban muy alarmados, pues las olas chocaban con gran ímpetu contra el barco. Al fin, uno de ellos, desobedeciendo órdenes, subió a cubierta y se llegó al piloto, quien se aferraba fuertemente al timón. El piloto vio el rostro aterrorizado del hombre y trató de confortarle con una sonrisa. Entonces el pasajero fue abajo donde estaban los demás y les dijo, he visto el rostro del piloto y estaba sonriente. Todo marcha bien. Dice, esta es la manera que nos sentimos cuando traspasamos los portales de la oración para encontrarnos en la presencia de nuestro Padre. Vemos su rostro y sabemos que todo va bien, puesto que su mano está sobre el timón de los acontecimientos. Y como dice en Mateo 8:27, y aún los vientos y las olas le obedecen. Cuando vivimos en comunión con Él, nos allegamos con confianza a su presencia. Esto es importante porque no solo es orar. No es orar por rutina, no es orar por costumbre, no es orar a horas señaladas, no es orar cuando, cuando te han enseñado o como te han enseñado. Hay que orar con fe, hay que orar con confianza, hay que tener comunión para que Dios hable a nosotros. Es algo espiritual, hermano. Nosotros somos 3 dimensiones. Estamos hablando en el espíritu, en lo profundo, donde tenemos al Espíritu Santo donde nos habla. Y para eso no es obligatorio, pero es muy bueno. Porque Dios no obliga a nadie, es muy bueno. Las cosas espirituales necesitan un esfuerzo, no un esfuerzo de que yo soy bueno, no un esfuerzo de obras con mi yo detrás diciendo yo es que hago bien las cosas, yo es que oro un montón, yo es que ayuno, como decía el fariseo. No, es un esfuerzo en los medios de gracia que Dios ha establecido, creyendo que Dios, que es misericordioso y compasivo y muy poderoso, y como Él mismo ha escrito en este principio tan maravilloso de la palabra, que Él contesta las oraciones cuando su pueblo ora y clama a Él, entonces Él se mueve y entonces Él te da comunión y entonces Él te enseña cosas, Él te muestra, Él alinea tu vida, Él te da equilibrio en tu vida. Es eso, hermanos, la oración. Cuando vivimos en comunión con Él, nos allegamos con confianza a su presencia, con total confianza de que seremos escuchados según nuestra fe. Cuando a la iglesia del predicador Moody en Chicago, mira, el famoso predicador Moody en Chicago predicó 2 veces, lo vamos a leer. Por la mañana aquello era un hielo, fue horrible, y por la tarde se convirtieron 500 personas en la misma iglesia. Vamos a ver por qué. Cuando la iglesia del predicador Moody en Chicago estaba comenzando, se fue a Inglaterra en 1872, pero no para predicar, sino para escuchar predicar a otros mientras que su nueva iglesia estaba levantándose. Era al principio de su ministerio. Un domingo por la mañana se le pidió que predicara en Londres. De alguna manera, él notó que había algo extraño en la atmósfera y que nunca le había sido tan difícil predicar como esa vez. Había muerte o frialdad espiritual en esa iglesia. Todo estaba muerto y mientras trataba en vano de predicar, se dijo a sí mismo, qué tonto fui en aceptar la invitación. Lo pasó mal. Yo vine a escuchar y aquí estoy predicando.
Entonces le sobrevino el terrible pensamiento de que tenía que volver a predicar por la noche, porque también lo habían pedido, y solo el hecho de que se había comprometido a hacerlo fue lo que le mantuvo firme. No le quedaba otra. Pero cuando Moody se paró ante el púlpito en aquella noche y miró a la congregación, fue consciente de que reinaba otra clase de atmósfera. Los poderes de un mundo desconocido, el mundo espiritual, parecían haber caído sobre aquella audiencia. Cuando se acercaba al final de su sermón, sintió que debía hacer una invitación y cuando terminó dijo: si esta noche aquí hay un hombre o una mujer que quiera aceptar a Cristo como Salvador, por favor, que se ponga en pie. 500 personas se levantaron al mismo tiempo. Y como en aquella época no hacía las cosas a la ligera, como muchas veces hacemos nosotros, pensando que debía haber algún error, les pidió que se sentaran. Y para que fuera imposible que hubiese un malentendido, repitió la invitación, esta vez en términos más serios y definidos. Otra vez la misma cantidad de gente se puso en pie. Pensando aún que debía haber algún error, el señor Moody les pidió a los hombres y a las mujeres que se sentaran. Y entonces invitó a aquellos que realmente desearan aceptar a Cristo a pasar a un salón contiguo. Las 500 personas pasaron al recinto. Ese fue el principio de un avivamiento en aquella iglesia y en aquel vecindario. Pero la historia continúa. Cuando el señor Moody predicó en el servicio de la mañana, había una mujer en la congregación que tenía una hermana inválida. Me ha venido un escalofrío. Hermanos, por una sola hermana, esta hermana inválida, veréis qué hizo. Veréis qué hizo. La movió el Espíritu Santo porque ella ya estaba orando, porque quería que Moody, sin saberlo, ella que había venido a Londres, quería que viniera, porque Moody era de Norteamérica. En su vuelta a su casa le dijo a su hermana que el predicador había sido el señor Moody, de Chicago. Y al oír esto, la inválida se puso pálida y exclamó: ¿qué? ¿El señor Moody de Chicago? Yo he leído mucho acerca de él en un periódico americano y he estado orando desde entonces para que Dios le enviara a Londres y justamente a nuestra iglesia. Si hubiera sabido que iba a predicar esta mañana, no me hubiera tomado el desayuno. Habría pasado todo el tiempo en oración. Ahora, hermana, por favor, vete fuera de la habitación, no me traigas la comida, no estoy para nadie. Voy a pasarme toda la tarde y la noche en oración. Y así el señor Moody, que había estado en aquel púlpito de hielo por la mañana, ahora estaba siendo sostenido por las oraciones de aquella santa inválida quien elevaba su rostro a Dios con la certeza de que éste se complace en contestar las oraciones de sus hijos. Y derrama su espíritu con extraordinario poder. El Dios de los avivamientos que contestó la oración de su hija para el señor Moody está igualmente ansioso de oír y contestar nuestras oraciones de fe. Donde quiera que se dé en las condiciones que demanda Dios, seguramente que habrá un avivamiento. Estamos hablando más de oración y avivamiento que del tema. Qué precioso, ¿no, hermanos? ¿Creéis que Dios puede hacer lo que pidamos en su voluntad? Mira, mira, por ejemplo, en Ezequiel 36, del 25 al 28 y el 37. Dice, mirad la promesa que Dios da y mirad lo que dice luego. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor es el que lo hace, hermanos. Os daré un corazón nuevo. Y que esto lo leímos mucho, lo decimos mucho y nos pensamos que esto cae del cielo así como así. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto se decía a su pueblo y nosotros ahora somos su pueblo también, su iglesia. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los haremos con amor, con la llenura del Espíritu Santo, no como un mandamiento de hombre, sino porque nos impulsa el Señor. Ese es el verdadero cristianismo. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y a vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Pero ahora está el versículo 37 que habla de este mismo, de todo esto igual, dice, así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel. Solicitado quiere decir que lo clamarán, le orarán y lo buscarán para que se haga lo que hemos dicho al principio. Dice, para hacerles esto, todo lo que hemos leído al principio. O sea, seré solicitado.
Si no, Dios no puede mover sus manos. Si no, Dios no puede obrar como Él quiere. Si su pueblo no le solicita, si su pueblo no le clama, si su pueblo no le cree y no se esfuerza en usar los medios de gracia, no lo que uno quiere, lo que uno siente, sino los medios de gracia que Dios ha establecido por el Espíritu. Así ha dicho Jehová: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Y mirar en Jeremías 29, del 10 al 13, lo mismo. Y esto estaba profetizado, pero también tenían que orar. Y también oró Daniel sobre esto. Y Jeremías dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y entonces dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios tiene establecido el hacer grandes cosas con su pueblo. Dios tiene poder incalculable para hacer lo que no nos podamos imaginar. Pero Él usa su iglesia, el cuerpo. Jesucristo es la cabeza y su iglesia tiene que orar, tiene que clamar. De alguna manera, aunque hay que hacerlo con sabiduría, hay que ser osados en la oración, pero con humildad, para poder arrebatar esas promesas de Dios para nuestras vidas. Eso ha sido siempre así en el cristianismo. Y hermanos, aquí no nos ha traído el Señor para calentar una silla. Tenemos que poner manos en marcha, equilibrados, desde servicio, desde hacer tareas, desde dar comida, pero sobre todo, lo más importante, la oración y las cosas espirituales, para que Dios salve y ayude a muchas personas que lo necesiten, y para que el diablo sea avergonzado, todo lo posible, y que seamos un buen testimonio, como decía Rouillet, primeramente en este barrio y en todo lugar. No solo nosotros, sino otras iglesias. Como le decía el otro día a mis hermanos, estaba yo el otro día orando y yo decía: me costaba mucho fluir, a veces no sabes por qué. Todos a lo mejor habréis pasado por eso. A lo mejor, yo antes, es el tema este de las obras que está en el Peregrino, ¿no? ¿Sabes? La montaña aquella de las obras, de la ley, de querer cumplir. Yo he vivido ahí y en algunas áreas seguimos ahí. Yo cuando no me fluía la oración pensaba que había pecado, que había hecho algo mal. Y está claro que si uno ha hecho algo realmente fuerte, gordo, el Espíritu Santo te va a traer convencimiento de pecado, no culpabilidad. Te va a traer un convencimiento fuerte y te va a ayudar a resolver el problema, y puede ser que sea cortada tu oración, pero tú te vas a humillar y te vas a arrepentir y se va a restablecer. Pero eso de estar continuamente dependiendo de los sentimientos, hoy me encuentro bien, hoy no, hoy habré pecado, me ha tardado años y años, hermanos, poder dejarme llevar y estar tranquilo en esa libertad que da Cristo. Si no fluye la oración, yo sigo orando, yo sigo buscando al Señor, yo le sigo dando gracias. Y muchas veces también me he dado cuenta que es porque es cuando Él quiere, como Él quiere, o porque tú estás lleno de pensamientos, o porque tú estás lleno de carga, o porque tú estás lo que sea, o porque Dios no quiere, o porque Dios te está probando, o porque a lo mejor estás orando intentando clamar en lenguas y Dios quiere que des gracias, Dios quiere que le digas que lo amas, o porque a lo mejor hay que orar de otra manera. El otro día me pasó que no había manera, no fluía, yo decía, me puse a dar gracias y tampoco. Lo hacía, hermanos, en lo natural, con todo mi corazón posible, pero no me asistía el Espíritu Santo, porque yo sin el Espíritu Santo todo lo que hago malamente. Y entonces me vino un pensamiento fuerte, que a veces lo hago, pero me vino un pensamiento fuerte de orar por personas en el mundo, que yo sé que siempre, ahora mismo, en cualquier momento, en cualquier minuto, hay creyentes sinceros, verdaderos, que están pasándolo muy mal, hermanos, muy mal, que están en cárceles, que se han convertido a Cristo y toda la familia a lo mejor es budista, musulmana y peligra sus vidas, no pueden hablar con nadie, a lo mejor se han convertido a través del internet, han recibido a Jesús de verdad, sienten un fuego, un amor tremendo, pero no saben qué hacer, están en mucho peligro, algunos están a punto de ser ejecutados, otros son muertos, otros están a punto de enfrentar el martirio, necesitan la fe para poder no negar a su Señor. Y me puse a orar y me vino de tal manera un fuego, un poder del Espíritu Santo, que incluso me dio la sensación, pasa que eso hay que ser experimentado y aún no lo soy demasiado, que estaba orando por una sola persona y llegué a decirle al Señor, no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé dónde vive, pero oro por esa persona, y me fluyó una oración tremenda, porque había alguien que estaba necesitando de su oración. Y la gloria es para Dios, porque
Tú a lo mejor no te enterarás, pero Dios lo hace. De la misma manera que yo, cuando estuve lamiendo polvo, orasteis muchos por mí y en el debido tiempo Dios me levantó y me restituyó porque estaba muy mal. Y mi postrer estado fue mejor, fue más de buscar al Señor, de aprender más. Pero yo estaba caído y me ayudasteis. ¿Me entendéis, hermanos? Nos necesitamos unos a otros. Y el Señor nos tiene que guiar en esa oración. Por eso el tema de hoy es hablaros de que tenemos que buscar estar en el centro, de estar equilibrados en todas las áreas de nuestra vida. Hermano, hay muchísimas iglesias en el mundo que se están yendo a extremos. Están haciendo énfasis en doctrinas y en palabras que son correctas, pero solo están haciendo énfasis en esa parte y se están dejando un montón de cosas de las doctrinas, de las escrituras, de la experiencia de vivir con el Señor de lado, y eso les hace estar desequilibrados. Y estar desequilibrados puede ser malo, porque puede venir el enemigo y engañarte, porque Jesús estaba equilibrado. Jesús tenía misericordia y compasión. Jesús era el excelente maestro de todas las cosas. Jesús dice que no hacía daño a nadie, que no iba gritando, no iba dando la nota si no era realmente porque el Espíritu Santo le ponía, no hacía su propia voluntad. Él no rompía la caña cascada. Muchas denominaciones ponen énfasis en una doctrina concreta, como decía, y las demás las dejan aparte. O hay énfasis en una parte de la Biblia que es muy peligroso porque fácilmente nos podemos ir a un extremo. Por ejemplo, hay iglesias que hacen énfasis, o a veces yo pienso, no sé ni si son iglesias o son sectas, que no hablan de Jesús ni del Espíritu Santo prácticamente nunca, solo hablan de Dios Padre, de Dios Padre, de Dios Padre, de Dios Padre. Realmente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son lo mismo, tienen diferentes funciones, son tres personas. Es un misterio que aunque alguien te lo quiera explicar, y hay estudios teológicos sobre eso, pero es un misterio difícil de entender. Pero no se puede hacer énfasis solo en algo, porque cada uno tiene una función, y como tú hagas un énfasis en una parte de la Trinidad y no estés mirando cómo enseña la Biblia, qué función hay de cada parte. Por ejemplo, la Biblia dice claramente que oremos al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero eso no quiere, y yo lo hago siempre, al Padre. El Padre es como lo más representativo, lo más grande, pero son lo mismo, son Dios. Pero eso no quiere decir que cuando tú estás adorando, cuando tú estás en comunión, cuando tú estás amando al Señor, puedas amar a Jesús, puedas decir al Espíritu Santo, porque al final ellos son Dios, ¿me entendéis? Pero sabemos que el Espíritu Santo es el que ahora mora en nuestro corazón, sabemos que Él es nuestro enseñador, es nuestro maestro, Él es el que nos guía, y sabemos luego que Jesucristo es súper importante porque toda la Biblia está enfocada en Cristo, porque Cristo es como el intermediario, al mismo momento es hombre y Dios. Entonces, como hombre justo y santo que dependía de Dios y como Dios también que tenía la deidad en Él, Él es el que nos puede comprender, es nuestro abogado, Él es el que dice que incluso el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos enseñaría de Cristo, formaría a Cristo en nosotros. ¿Veis cómo cada uno tiene una parte? No podemos solo enfocarnos en uno. Incluso hay gente que bautiza en el nombre del Padre, pero nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vida desequilibrada te hará perder el norte y desviarte de la voluntad de Dios. Este correcto equilibrio es en cuanto a diferentes facetas o partes de la vida del creyente. En cuanto a nuestra comunión con Dios, aquí sí que os quisiera decir, en cuanto a nuestra comunión con Dios, hay que tener el equilibrio en el sentido también del tiempo, donde lo ponemos nuestro tiempo. Tenemos el trabajo, tenemos la familia, tenemos la congregación o la iglesia y tenemos nuestro tiempo libre y nuestro tiempo de comunión con Dios. Pero en cuanto a nuestro tiempo con Dios, aquí sí que Él es lo primero. Para que ese equilibrio sea correcto, Él tiene que ser lo primero. Y ahí sí que, hermano, no tengas miedo, a no ser que lo estés haciendo para ser visto o lo estés haciendo con tu ego detrás, no tengas miedo de entregarte a Dios a tope. Por decir de alguna manera, aquí no hay equilibrio que valga. Entrégate a tope, a buscar a Dios de corazón. Dáselo a todo, con Él, pero en todo lo demás ten equilibrio, hermanos. El Señor lo primero. Nunca será demasiado el entregarse más al Señor, no habrá problema por eso. A no ser que lo estés haciendo equivocadamente, que esto no me da tiempo de hablarlo porque habría que definir punto por punto
que muchas veces sin querer, por eso hablo tanto de la comunión con Dios, de conocer al Señor, de tener madurez, de pasar pruebas, de aceptar las pruebas, para que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestra vida, porque Él te enseña lo que a Él le agrada, porque tú puedes pensar que estás sirviendo a Dios y a lo mejor estás dedicándote a servicio físico a la iglesia, a la congregación, a esta o si hay alguna de otra congregación, y a lo mejor te piensas que estás sirviendo a Dios y tienes a tu familia que no le haces ni caso, tienes un montón de problemas en tu familia y piensas que Dios es lo primero. Pero te puede pasar como le pasó al apóstol Pablo, que también era creyente, creía en el Dios, y era una persona que realmente, yo creo que no era como los fariseos que decía Jesús, que decían, pero ni movían con un dedo. Yo creo que el apóstol Pablo era muy recto, dice que lo hizo por ignorancia y que era súper entregado, pero aún así estaba totalmente equivocado, estaba desequilibrado totalmente, no había conocido al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque había un ego, un yo dentro de él que tenía que ser quebrado y Dios le tenía que dar el Espíritu, porque sin el Espíritu Santo y sin el nuevo nacimiento es imposible servir al Señor como tenemos que servirlo. ¿Me entendéis? Yo cuando me refiero de entregarte a tope a Dios, me refiero en la comunión con Dios, en la búsqueda espiritual de Dios, en la entrega, el poder pasar sufrimientos y no quejarte, sino darle gracias a Dios, ser sincero con Dios, y luego lo que Dios te vaya poniendo tampoco dejarlo. Hay que cumplir en todo, pero no por cumplir, sino con el amor de Dios, con la ayuda de Dios, en todas las áreas que el Señor nos ponga. Pero nunca que estés ahogado, nunca que digas, es que no tengo tiempo, es que me encuentro ahogado, es que me encuentro que Dios me va a condenar si no hago esto, si no hago lo otro. No. Es claro que Dios quiere gente comprometida. Tampoco estoy diciendo que aquí cada uno haga lo que quiera, que haya, no sé, es como si yo que estoy con los hermanos, hemos estado tirando hacia adelante para conseguir estar juntos y que yo ahora diga, mira, sabes que ahora siento que me pongo a un lado porque esto no es lo mío. No sería correcto. Y luego al cabo de 2 meses, oye, mira, que ahora se me ha dicho que sí, que me ponga, luego me quito. No sería correcto. Tenemos que ser gente firme, de firmeza, de compromiso. Pero tenemos que discernir cuando hay algo en nuestra vida que nos pueda estar ahogando y nos pueda estar quitando lo que es primero, que es la comunión con Dios. Y también asistir a nuestra familia. No estoy hablando tampoco de aquella persona que tenga un marido o una esposa que no le deje congregarse o que no le deje servir al Señor y le ponga 1000 pegas, porque también dice el apóstol Pablo que a paz nos llamó el Señor y nos podemos separar, que no es lo mismo que divorcio, que tampoco es el tema. Nos podemos separar si tu salvación pone en peligro, pero también hay que tener cuidado, porque mucha gente dice cosas de sus parejas y realmente no los están amando, no los están sirviendo, no son realmente creyentes, porque la mayoría de veces Dios obra. Cuando hay un testimonio verdadero y cuando hay un inconverso en la familia, porque a lo mejor se ha convertido solo una parte, Dios obra tremendamente o puede obrar, como hemos leído antes de la oración, con el tiempo y le puede dar la manera de esta persona a salir hacia adelante. Pero primero es Dios y la salvación. Pero tenemos que ser sabios. Cuando el Señor sea lo primero en nuestra vida, como he dicho antes, nuestra vida estará equilibrada espiritual, moral y físicamente. Yo por experiencia propia, y no digo ni decimos aquí nunca a nadie que lo hayamos conseguido todo, ni mucho menos, porque somos necesitados de Dios constantemente, pero yo he visto que mi vida en todas las áreas necesito que sea Dios el que me equilibre, el que me guíe, el que me ayude, porque yo tengo la tendencia a hacer las cosas mal, a equivocarme. Sea genética, sea porque no tengo carácter, sea lo que sea, me equivoco mucho. Me refiero a la hora de coger decisiones, en mi trabajo, en mi vida, en las amistades, en no saber decir a veces que no, que también es importante. A veces me equivoco. Pero bueno, Dios me va ayudando. Dios me va ayudando y veo que Él es el que me va guiando en todas las áreas. Dice en 2 de Pedro 3, 17, 18... Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. El error de un inicuo, el error de un falso hermano, hermanos, nos puede llevar a desestabilizarnos o a perder el norte en el Señor. Tenemos que estar firmes en Dios y tenemos que evitar de estar con personas que no estén hablando, dando fruto, testimonio de la verdad en sus vidas. Es importante también eso, hermanos, en nuestras vidas, para tener esa firmeza. Nos queda poquito tiempo, voy a abreviar. En Proverbios 1,
del 1 al 7, habla un poquito de juicio, equidad, de la prudencia. La prudencia es una buena aliada, hermanos. La sinceridad, la humildad, la prudencia. ¿Qué es prudencia? Es ser prudente, es antes de hablar, callar, pensar, poner las cosas delante de Dios, buscar a Dios en todos los caminos, intentar no destacar ni por un lado ni por otro, estar equilibrado en todo. La prudencia es muy necesaria y el Señor nos la da. ¿Cómo? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y aquí dice el secreto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor a Jehová no es miedo, hermanos. El temor al Señor, hay un amor, un agradecimiento, pero una reverencia a un Dios tan santo y tan grande, que eso te ayuda muchísimo para que el Espíritu Santo te esté constantemente diciendo si lo que has hecho ha estado bien o no. Porque yo pienso como persona que estar siempre nosotros con nuestros propios juicios, queriendo buscar entre el bien y el mal, es muy complicado. Entran muchas facetas, nos podemos equivocar mucho. Es más, no estoy diciendo que no sea bueno hacerlo. Tenemos que buscar siempre lo que agrada a Dios. En cuanto a lo que es pecado y que está claro, hay que desecharlo, no hay que hacerlo. Pero en cuanto a lo que es bueno, lo que es correcto, también hay que buscar la voluntad de Dios. No tenemos que discernir solo, bien, esto es mal, esto es bien, y como esto es bien, lo hago. No. Tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos guíe. Nosotros los cristianos somos espirituales y el Espíritu Santo nos tiene que decir qué propósito tiene nuestra vida, qué dones, qué talento nos ha dado, dónde nos tenemos que desarrollar, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decidir. Él nos tiene que guiar, pero para eso tenemos que ser cristianos espirituales, claro. Y el temor del Señor es muy importante. Mira, en Mateo 23 dice, hablando de los fariseos y de los escribas, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Les dice Jesús, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay muchos pastores hoy en día y muchos ministros que dicen mucho pero no hacen, hermanos. No tienen un testimonio verdadero como Dios quiere. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es todo externo, no hay nada adentro, nada, hermanos. Y a nosotros como creyentes también, como laicos, nos puede pasar, que sea toda una fachada. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Primer error. A Dios le desagrada muchísimo. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos. Fijaos todo lo que dice. Aman los primeros asientos, les gusta ser vistos, en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Se lo decía a todos, a todo su pueblo. Y como siempre os digo, Pablo a Pedro, Pedro a Pablo, Pablo a Timoteo, que Timoteo era un diácono que hacía las funciones de pastor luego en Efesios. Porque normalmente los pastores eran diáconos y ancianos de las iglesias que luego tenían la función pastoral. Entre ellos no se llamaban pastores o evangelistas o apóstol, se llamaban hermanos. No sé si os habéis dado cuenta. Pero la Biblia, cuando habla del apostolado, porque es real, el apostolado, los pastores, todo eso es real, habla de apóstoles, pastores, de ministerio, de evangelistas, pero entre ellos no. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, vuelve a decirlo, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y ahora viene más fuerte aún. El que es el mayor de vosotros,
porque realmente hay personas que Dios le ha dado ministerio, les ha dado un cargo o les ha dado un talento fuerte espiritualmente, pero porque se lo ha dado Dios, no porque sea suyo. Y lo tiene que ejercer para la edificación de la iglesia. Dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, el que más testimonio dé, el que más ejemplo dé en todo. Esos son los verdaderos maestros, pero dice que no os llamen maestros entre vosotros, porque todos somos hermanos de Cristo. Son como funciones que hacemos para el Señor, como una mayordomía que Él da porque somos aquí, su cuerpo aquí en la tierra. Otra, porque el que se enaltece será humillado. Esto es evangelio, hermanos, esta es la realidad, esta es la verdad. Aquellos pastores que se lo tienen creído, aquellos pastores que les gusta que los alaben, que los busquen y no sean humildes verdaderamente, yo no digo que no reconozcan lo que Dios les ha dado y que muchas bajo esa premisa de que es el Espíritu Santo, que es la unción, es que lo que Dios ha dado a mí, sus palabras son muy buenas, pero detrás de eso no hay una realidad, no hay un fruto de que sean humildes verdaderamente y que sean los primeros que sirven, como dice la palabra. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es la ley del evangelio verdadero de Dios. Si quieres ser grande en los cielos, te tienes que humillar y me tengo que humillar y tengo que servir y me tengo que considerar como nada aquí en la tierra. Y entonces en el cielo el Señor me dará lo que me quiera dar y poder disfrutar de verdad, porque en el cielo no hay orgullo, no hay nada de eso. En el cielo hay amor, hay humildad, hay respeto, hay todo lo que es perfecto. Por eso tenemos que empezar siéndolo así aquí. Y por eso ahí se ve dónde está Cristo de verdad, trabajando en los corazones y en las vidas. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, podría decir, hay de vosotros pastores y ministros del siglo XXI, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Habla del diezmo, por ejemplo, que ellos hacían. ¿Qué es lo más importante de la ley? Como creo que dije la otra vez, la ley tiene una cosa que es muy importante y es el principio de la ley, que es el espíritu de la ley, que es como Dios la hizo, que es la esencia realmente de lo que Dios trajo. Hablamos ahora en principio de los 10 mandamientos, por ejemplo, o de todas las enseñanzas de Jesús. Porque ¿qué pasa? Que no habla en el Nuevo Testamento un montón Jesucristo que dice que si lo amamos guardéis sus mandamientos, y el que ama a Jesús y dice que es como Él tiene que guardar sus mandamientos. ¿Qué mandamientos dio Jesús aparte de los 10 mandamientos que estaban ya escritos? Amar a los enemigos, no condenar, no murmurar. Si alguien te pide la capa, dale todo lo que te pida. Esto con sabiduría, pero pidió cosas, hacer misericordia, ser compasivos, humillarnos. ¿Me entendéis? Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. La fe es muy importante, por eso antes les decía, tenemos que orar con fe, porque si no, no va a ningún sitio la oración. La fe, la verdadera fe la da Dios en aquellos que son espirituales, que han nacido de nuevo. Es un punto que Dios da a sus hijos que realmente nos hace diferentes que el mundo, porque la fe es algo también de la dimensión espiritual, no es de aquí, y nos la da el Señor, y podemos crecer en fe por su gracia. Bueno, y ya, como ya se ha hecho tarde, os digo, gracias a Dios, yo siempre salgo con esa cosa de que el Señor me ayude, pero bueno, gracias a Dios. Solamente leer unos puntos para encontrar ese equilibrio, permanecer en comunión con Dios todo el tiempo que podamos, hermanos, ser humildes, reverentes. Piensa que la humildad, a lo mejor alguno dirá, es que siempre está hablando de la humildad. La humildad dicen que es la madre de las virtudes, igual que el pecado es la raíz de todos los males, hay el orgullo, ¿entendéis? La humildad es como una llave grandísima para que el diablo esté lejos de los creyentes. Ser humildes, reverentes y prudentes, de esta manera será difícil ser engañados, muy difícil, hermanos. Y el Espíritu Santo nos guiará, Dios dará gracia a los humildes y Él resiste a los orgullosos. En cambio, cuando hay orgullo en nuestra vida y no tratamos con Él, es muy fácil que los espíritus, que el maligno nos engañe, doctrinas en 1000 cosas, pero engaños fuertes, que nos puede costar un disgusto en la vida, hermanos. Ser sinceros con Dios,
contarle todas nuestras necesidades e inquietudes y tener fe que el Espíritu Santo nos enseñará y revelará conocimiento de su palabra. E incluso nos ayudará a desaprender aquello que podemos haber aceptado como correcto, pero que no era verdadero según Dios y su palabra. Y no estoy diciendo porque venimos de otra congregación y por los problemas que hemos tenido. Estoy diciendo porque el mundo evangélico en las últimas décadas ha metido un montón de enseñanzas y de formas, de estilos que no son verdaderamente lo que Dios quiere. Unos se van para un área de la culpabilidad, otros para la gracia, que no me ha dado tiempo de hablar de estos temas. Otros solo fe, otros solo milagros, sanidades, otros solo enseñanza de buena doctrina, que es muy importante, pero se dejan las cosas del Espíritu, no le dan acceso. Otros son muy carismáticos, muy pentecostales, están todo el día haciendo énfasis en las cosas del Espíritu. Y al hacer énfasis en las cosas del Espíritu y tal, lo que logran muchas veces al no buscar también la palabra, la doctrina, es que espíritus inmundos se metan en la congregación y pasen cosas que no se están dando cuenta que no son de Dios. ¿Me entendéis? También no debemos ser demasiado curiosos queriendo saber cosas nuevas, que nos lleve a escuchar a un montón de predicadores que lo único que hará al final es traernos confusión. Siempre aquel que quiere escuchar algo nuevo, puede caer en la confusión. Debemos tener claro como hijos de Dios que como hijos de Dios y teniendo el sello del Espíritu Santo, el mejor maestro que tenemos es el mismo Espíritu Santo en nosotros, pero para aprender de Él nos tenemos que vaciar de nosotros mismos y aprender a escuchar su voz y también, por supuesto, a obedecerla. Por eso os digo, hermanos, que gracias a Dios, Dios nos da nos da hermanos, da pastores, da gente que enseña muy bien la palabra para que podamos aprender. Pero lo más importante en nuestra vida es que tengamos palabra de Dios en nuestra vida, confirmación de Dios en nuestro interior, que todo lo que oigamos, todo lo que sale incluso de aquí, que el Señor te lo pueda confirmar. Si se está hablando del verdadero evangelio, aquel que es sencillo, pero que es realmente poderoso en Dios. Me refiero sencillo en cuanto a que no hay que irse a darle demasiadas vueltas, que está bastante claro. Y tenemos que tener esa relación con el Señor para que todo lo que escuchamos, el Señor nos lo confirme y Él sea nuestro maestro por excelencia. Y así será difícil que nos equivoquemos. O como decía Rullet, si hay alguien aquí en la congregación o alguno de nosotros entramos en orgullo, lo veréis rápidamente porque habréis sido bien enseñados y porque tenéis a Cristo. Muchas bendiciones, hermanos.